Hola, ¿qué tal? Hoy traemos un nuevo vídeo, hoy traemos al genio entre bastidores, al entrenador sorpresa, a Hans-Dieter Flick, el actual entrenador del Bayern de Múnich. Vamos a repasar toda su trayectoria y, como siempre, al final del vídeo vamos a ver las claves que le han hecho ser el entrenador que es hoy en día. Vamos a ello. Transcurría la década de los 60 y gran parte de Alemania se encontraba en plena recuperación tras la Segunda Guerra Mundial. Para la época, el país alemán se encontraba dividido básicamente en dos. Por un lado, se encontraba la República Federal Alemana, comúnmente conocida como Alemania Occidental. Dicho territorio era controlado por los aliados, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. El resto del país se llamaba República Democrática Alemana, o como se conoció, Alemania Oriental. Existían muchas diferencias entre ambas Alemanias, la Alemania Occidental y la Alemania Oriental. La primera se recuperó relativamente rápido de la guerra, tras implementar políticas capitalistas. En cambio, la parte oriental del país continuaba en condiciones muy difíciles, puesto que efectuaron políticas que no ayudaron al país a crecer lo necesario. En ese contexto, el 24 de febrero del 65, nace Hans-Dieter Flick en Heidelberg, Alemania, hijo de Hans y Traudl. El territorio de Heidelberg formaba parte de la Alemania Occidental, la que mejor se estaba recuperando. Flick fue criado por sus padres en un barrio de la ciudad de Neckenburg. Su infancia estuvo marcada por el amor y comprensión de sus padres. Además, al ser ciudadanos de clase media, criaron a su hijo en una zona acomodada. También le apoyaron en su elección de jugar al fútbol y se aseguraron de que tuvieran comienzos sin problemas. Bien, aquí hay un dato muy curioso, y es que el barrio donde estaba Flick, donde nació Flick, donde desarrolló toda su infancia, era un barrio en el que había numerosos músicos y numerosos futbolistas. Por lo tanto, se hablaba siempre que o bien eras músico o bien eras futbolista. En este caso, Flick optó por el fútbol y le fue bien. 5 años después de la guerra, la FIFA retomó la realización del Mundial. Brasil 1950 era el turno. Sin embargo, la FIFA, para dicho Mundial, le prohibió la participación a la selección de Alemania, ello como repudio a los crímenes cometidos por los dirigentes nazis. De este modo, el equipo germano volvió a la cita mundialista 4 años después, el Mundial celebrado en Suiza del 54. Allí el seleccionado alemán se coronó por primera vez campeona del mundo, venciendo 3-2 a la selección de Hungría, considerada para la época la mejor del mundo. Este partido, la final del 54, tuvo una trascendencia enorme en el país, porque marcaba el renacimiento de Alemania a la vez que fue una inyección enorme de moral. En lo futbolístico, aquel partido recordado como el milagro de Berna, pues marcaría un antes y un después del fútbol germano. Desde entonces, Alemania no ha fallado a ninguna cita mundialista y no abandonaría la primera línea del fútbol internacional. Flick se inició en el fútbol a los 5 años, en un club cerca del barrio donde vivía, el BSC Mönchengladbach. 6 años después, en el 76, con 11 años de edad, se marcha al club SP Neckargemünd. Allí permanece hasta los 16 años. En ese momento, en el 82, le llega una oportunidad. Los ojeadores del Sandhausen se habrían fijado en él y querían llevarlo a las categorías inferiores del club. Así pues, el centrocampista se marchó y allí empezó a demostrar su talento. Incluso fue llamado durante el año siguiente a la selección alemana sub-18, que le sirvió para disputar un par de encuentros. Ese mismo año es llamado por el primer equipo de su club para que se integrara oficialmente a la plantilla del primer equipo. Hasta ese momento, todo hacía presagiar un futuro lleno de oportunidades para el centrocampista alemán. En efecto, tras sus actuaciones en 1985 con 20 años, el gigante de Baviera, el Bayern de Múnich, lo contrata. Y de esta forma, Hansi, como también se le conocía cariñosamente, lograba lo que para muchos es muy difícil: ser jugador de fútbol profesional y estar en un club top. Bien, aquí tenemos un dato muy curioso, y es que cuando Flick estaba jugando en un club de tercera división, el Stuttgart se pone en contacto con él para que forme parte de su plantilla, pero él no lo tenía muy claro porque le obligaba a dejar el trabajo en el que estaba haciendo a la hora, que era en un banco, y no quería dejar su futuro laboral por una oportunidad de fútbol que no sabía si iba a cuajar. Pero cuando le llama el Bayern de Múnich, toma la decisión de dejar lo que estaba haciendo y apostar todo por el fútbol. Cuando el Bayern ficha a Flick a mediados de la década de los 80, el club bávaro atravesaba una época de turbulencias. El equipo tenía problemas financieros, además no lograba trascender a nivel internacional. En ese sentido, buscaron contratar a jugadores jóvenes que le volvieran a la grandeza que tuvo en los tiempos de Beckenbauer y Müller. Con el club bávaro, Flick permaneció 5 temporadas, en donde participó en 104 encuentros y marcó 5 goles.
Además, cosechó junto a sus compañeros fructíferos lustros para el gigante de Baviera, los cuales son 4 veces campeón de la Bundesliga, campeón de la Copa Alemania, campeón de la Supercopa Alemana y subcampeón de la Copa de Campeones de Europa. Su rol en el Bayern de Múnich no fue protagonista, sin embargo, logró ayudar al equipo cuando se le necesitaba. Además, según Flick, el encuentro que más lo marcó como jugador fue la semifinal de la UEFA del 88-89. En aquel encuentro, el Bayern de Múnich se enfrenta al Nápoles de Maradona. En 1990, debido a las constantes lesiones que empezó a padecer, le llevaron a dejar el club bávaro y fichar por el Colonia. Para la época era un jugador joven aún, solo tenía 25 años. El Colonia era un club estable en primera división alemana. Además, tras el mundial obtenido por Alemania en el 90, el club logra vender a costos elevados a jugadores de su plantel que habían formado parte de la selección alemana ganadora de aquel mundial, y en ese sentido, con la cartera llena, lograron traer a jugadores de renombre para que formaran parte del club. Flick estuvo solo 3 temporadas. Su pasaje por el club fue corto, puesto que las cosas no mejoraron en cuanto a sus lesiones. En ese sentido, no logra mantener el nivel para jugar en la élite. Por ello, solo participa en 44 encuentros y anota únicamente un gol. En ese contexto, Flick se vio en la obligación de poner fin a su carrera como futbolista profesional, cuando apenas contaba con 28 años. Bien, este es un nuevo caso muy similar al que ya vimos con Julian Nagelsmann, en el que se lesiona relativamente pronto, mucho más tarde que Nagelsmann, pero se lesiona relativamente pronto, y él comprende perfectamente que debe haber una transición entre el Flick jugador y el Flick entrenador. ¿Y qué hace? Prepararse. Vamos a verlo. Entre 1996 y 2000 se mantuvo participando como jugador y entrenador del FC Victoria Baumental, un club amateur. Así pues, siendo jugador y entrenador, se dio cuenta de que su verdadera pasión no era la de jugar, sino en dirigir a quien lo hiciera. En el año 2000 le llegaría su primera oportunidad para dirigir a un club, en esta oportunidad actuando solo como entrenador del Hoffenheim, que en ese momento participaba en la quinta división. El Hoffenheim a finales de los 90 no era un club profesional, sin embargo un exjugador de su plantilla, Dietmar Hopp, volvió al equipo como propietario. Entonces este invirtió parte de su fortuna en el club. Su contribución prácticamente dio resultados inmediatos. De esta manera empezó al andar de Flick como entrenador. Agarró al equipo en la quinta división y en 5 años que estuvo al frente del club logró ascender los 2 categorías, es decir, dejó al equipo en tercera división y los colocó en el camino correcto para que su sucesor, Ralf Rangnick, asegurara su avance a la segunda división. Después de 5 años con el Hoffenheim, se muda a Austria para trabajar como asistente técnico en el Red Bull Salzburg de Austria. Su paso por el país austriaco fue efímero, 2 meses, pero altamente beneficioso e inspirador, porque es ahí donde se percata que, tras bambalinas, podría adquirir todos los conocimientos técnico-tácticos necesarios para aplicarlos cuando tuviera la oportunidad como primer entrenador. En 2006 la carrera de Flick toma un giro inesperado, ya que el fracaso de Alemania en el Mundial 2006 trajo la renuncia de su seleccionador Jürgen Klinsmann, y entonces Joachim Löw, que era el asistente de Klinsmann, fue nombrado como el nuevo entrenador de la selección alemana. Löw conocía la buena formación que tenía Flick del trabajo estratégico-táctico que debe tener un equipo si quiere trascender. Del mismo modo, conocía de la gran disciplina y responsabilidad de Flick, y además conocía lo que había logrado en Hoffenheim. En ese sentido, Löw llamó a Hans para que fuera su asistente en la selección alemana. Como dato curioso, Flick acepta complacido ser el asistente de Löw, sabiendo que estando en esa posición aumentaría más sus conocimientos sobre el fútbol, pues era el encargado de coordinar la estrategia y táctica teutona. Además, durante ese tiempo perfecciona su estilo como entrenador, sabiendo que en algún momento la oportunidad de entrenar a un club le llegaría. Su rol quizá no era el más vistoso, pero sí el decisivo. Se mantuvo como asistente técnico del seleccionador alemán hasta el Mundial de Brasil del año 2014. Se dice además que fue el artífice de la táctica del equipo que termina sorprendiendo 7-1 a Brasil. Y asimismo, en la final de ese mundial fue el que decidió el cambio de Mario Götze, quien terminaría haciendo el gol que le daría a los alemanes el tetracampeonato. En 2019, después de estar 2 años sin ocupar ningún cargo, Niko Kovac lo llama para que sea su asistente en el Bayern de Múnich. De esta forma regresa a la faceta de asistente que conocía a la perfección, y además era una posición absolutamente estratégica, que le permitía ofrecer sus conocimientos al club bávaro y seguir adquiriendo conocimientos e ir labrando su propia idea futbolística. Estando como asistente, debido a malos resultados, Niko Kovac fue destituido como entrenador del Bayern, y en ese momento le llega a Flick nuevamente una oportunidad para no dejarla escapar.
la directiva del club bávaro, el 3 de noviembre del 2019, lo nombra entrenador interino, mientras le encontraban al sucesor idóneo. Sin embargo, tras silvanar 4 triunfos consecutivos, en donde marca 16 goles sin recibir uno solo, además de derrotar 4-0 al Borussia Dortmund, termina por sellar el 22 de diciembre de 2019 su continuidad en el club alemán por lo que queda de temporada. Durante la temporada potencia a la mayoría de sus jugadores y rápidamente consigue darle una identidad propia al equipo, logrando coronarse campeón de la Bundesliga y campeón de la Copa Alemana. Por si fuera poco, en la Champions League se consagra campeón ganando los 11 partidos a lo largo de la competencia y convierte al club alemán en el único equipo que ha logrado tal hazaña. Lógicamente, la directiva muniquense, al observar el excelente rendimiento que alcanza el club bajo la dirección de Flick, no duda y le extiende el contrato hasta el año 2023. Bien, vamos con las claves de la historia de Hans-Dieter Flick. Para mí hay una cosa muy importante y es que tiene una paciencia inmensa. Él sabe que, pese a ser un exjugador de fútbol que ha logrado estar en primera división, que ha logrado grandes hitos como futbolista y pese a que la lesión la ha retirado, tiene la paciencia suficiente para entender que la posición de futbolista no es la misma que la posición de primer entrenador. ¿Y qué tiene que aprender? Y se busca la manera para aprender de los mejores, para ser ayudante, para ser asistente, para aprender, para formarse y para seguir creciendo. Por lo tanto, tiene una paciencia brutal en ese sentido. La segunda clave que tiene, y para mí es también igual de importante, es la perseverancia. Pese a que ve que no le están llegando las oportunidades que él necesita, sigue intentándolo y logra al final obtener y aprovechar la oportunidad necesaria. Y para mí la tercera clave, que también es fundamental en la historia de Flick, es la convicción que tiene y la seguridad en sí mismo. Daros cuenta que pasa de ser segundo entrenador, de ser un asistente, a ser el líder y el primer entrenador de un equipo como el Bayern de Múnich. Y logra darle la vuelta a los resultados y logra cambiar la dinámica del equipo y convertirle ahora mismo en uno de los entrenadores más importantes a nivel europeo. Y que recientemente hemos podido ver el otro día que ya en Champions ha metido 4-0 al Atlético de Madrid. Pinta muy bien este Bayern de Múnich bajo la dirección de Flick. Vamos a ver dónde termina llegando. Y nada, si te ha gustado el vídeo, te ha gustado esta historia, dale like y sobre todo suscríbete para no perderte las siguientes, ya que hacemos un montón de contenido semanalmente. Nos vemos, chao.